Con la predicación del día de hoy, hermanos. Y recordemos que la semana pasada hablamos sobre el rol de la esposa en el matrimonio, ¿no es cierto? Sí. Perdón, el rol del esposo en el matrimonio. Y hoy toca hablar, ahora sí, de la esposa, ¿no es cierto? El rol de la esposa en el matrimonio. Y hermanos, yo espero que al terminar esta predicación y al acabar, las hermanas que nos escuchan por internet, espero que al terminarla me sigan amando como hasta ahora, porque es un tema delicado, hermanos, ya que es un tema también muy conflictivo dentro de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer algo, hermanos. El mundo no acepta y el mundo ve mal el término sumisión, ¿no es cierto? No lo acepta, lo ve mal, porque inmediatamente cuando tú dices la palabra sumisión, lo asocian con la palabra esclavitud, ¿no es cierto? Sí. Lo asocian con la palabra debilidad, abuso, inferioridad. Pero, hermanos y hermanas, la Biblia nunca enseña eso. La Biblia nunca enseña la inferioridad, el abuso, la esclavitud, la debilidad. Jamás enseña eso la Biblia. Lo hemos estudiado, ¿no es cierto? El hombre y la mujer son iguales en dignidad y en valor, ¿no es cierto? Ninguno es más grande que el otro. Y la Biblia, hermanos, jamás enseña el machismo. El machismo no existe en la Biblia. Y no existe porque no lo enseña. Al contrario, la Biblia enseña cómo se debe de tratar una mujer. Y parte de eso, si lo recuerdan, hermanos, lo vimos en el estudio del esposo, ¿no es cierto? Cómo el esposo debe de amar a su esposa como un vaso frágil, la debe de procurar, ¿no es cierto? Entonces, aquí no vemos que el hombre es mayor, aquí no vemos que la mujer está abajo como una esclava, no. Aquí, hermanos, en la Biblia solo vemos que tanto el hombre como la mujer son iguales en dignidad, ¿no es cierto? Porque los dos están hechos a la imagen de Dios, pero cada uno tiene diferentes roles, diferentes funciones, ¿no es cierto? Dentro de su matrimonio. La función, como ya vimos, la función del hombre es ser líder. Esa es la función del hombre, ser líder, ser la cabeza de su casa. ¿Y la función de la mujer cuál es? La función de la mujer es ser ayuda idónea. Esa es la función, ser ayuda idónea. La Biblia, hermanos, jamás nos enseñará a que se tenga que oprimir a la mujer. La Biblia jamás nos enseñará a que se tenga que esclavizar a la mujer como muchos grupos feministas lo hacen ver hoy en día. Pero no es así. Solo vemos, hermanos, en la Biblia que Dios puso al hombre con un rol y también puso a la mujer con otro rol. Y cada uno tiene sus funciones, cada uno tiene sus roles y ambos son igual de dignos y honrosos delante de Dios. ¿Ok? Porque vean, hermanos, lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 22. Y aquí es donde vemos cuál es el rol de la mujer. Ajá, Efesios capítulo 5, versículo 22. Efesios 5, 22. Y en lo que lo van buscando, hermanos, también quiero recordarles que aunque este tema está dirigido pues a las mujeres casadas, ¿no es cierto? Tenemos que recordar que toda palabra de Dios nos sirve para tener el conocimiento de Dios y así nosotros poder enseñar a alguien más, aunque quizás estos temas no sean para nosotros, pero si nosotros adquirimos el conocimiento de Dios, nosotros después podemos bendecir a alguien con este conocimiento, ¿ok, hermanos? Entonces, no importa si somos casados, solteros, esposos, esposas, este tema nos sirve para tener el conocimiento. Y las que son casadas, pues por supuesto, les va a ayudar en su crecimiento espiritual, ¿no es cierto? Entonces vean lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 22.
Dice así la palabra de Dios, escucha, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahí está, las casadas deben de estar sujetas, o sea, deben de someterse, pero hermanos, vean, esta sujeción o esta sumisión por parte de las casadas debe de ser una sumisión voluntaria al liderazgo de su marido. ¿Ok? Porque vean, hermanos, aquí no dice que el hombre debe de someter a la mujer, ¿o sí? No, porque la Biblia jamás enseña eso. Y jamás vas a encontrar un versículo bíblico donde se diga que el hombre tiene que someter de manera violenta como una esclava a la mujer. Jamás lo vamos a encontrar. Pero ¿qué sí vamos a encontrar en la Biblia? Esto, vamos a encontrar el mandato de Dios para la mujer de que ella, la esposa, se debe de someter voluntariamente a su marido. Y Dios da este mandato porque Dios sabe que este es el diseño o el rol que le corresponde a la mujer, a la casada. Esta es su función como esposa. Y ¿sabes algo, hermana? Dentro de la sumisión y dentro de tu trabajo como ayuda idónea, tú tienes muchas responsabilidades. Y la mujer casada tiene muchas responsabilidades y tiene muchas bendiciones para su familia. Dentro, claro, dentro de esa sumisión y dentro de ese trabajo como ayuda idónea. ¿Ok? Entonces, tenemos que saber que tú como esposa, en primer lugar, las esposas son una expresión de la bondad de Dios para su marido. Eso es una esposa. Una esposa, lo vuelvo a repetir, es una expresión de la bondad de Dios para su marido. ¿Cómo lo sabemos, hermanos? Por lo que dice Proverbios 18:22. Vean lo que dice Proverbios 18:22. Proverbios 18:22. Vean lo que dice el proverbio. Proverbios 18:22 dice así, vean. Aquí vemos claramente que la esposa es una expresión de la bondad de Dios. Vean lo que dice Proverbios 18:22. Dice así, el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia o el favor. ¿Y alcanza el favor de quién? De Jehová. Nota esto importante, hermano. Dice la palabra de Dios que el que haya esposa, haya el bien. O sea, podemos ver, hermanos, que tener una esposa es algo bueno, ¿no es cierto? Y aparte, no solamente es algo bueno, sino que también es una bendición de Dios. ¿Sabes algo? La esposa es una bendición de Dios porque el matrimonio es una bendición. ¿Recuerdan cuando Dios vio a Adán y estaba solo? Y después dijo ahí en Génesis 2:18, ¿no es bueno que el hombre esté solo? Le voy a hacer que ayuda idónea para él, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros vemos que Dios creó a Adán, después creó a Eva, ¿no es cierto? Y en ese instante Dios instituyó lo que se le conoce como el matrimonio, ¿no es cierto? Y cuando acabó el sexto día, cuando Dios acabó de crear todo en el sexto día, recuerdan que Dios dijo, ahora veo que todo es bueno en gran manera, ¿no es cierto? Todo era perfecto, todo tenía que marchar de esa manera. ¿Por qué? Porque el matrimonio es bueno delante de los ojos de Dios. Y dice Timoteo ahí, en 1 Timoteo 4:4, yo se los leo. Dice 1 Timoteo 4:4, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. Es bueno. Todo lo que Dios creó, incluyendo el matrimonio. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que tanto creyentes como inconversos pueden disfrutar de la bendición del matrimonio, porque es algo bueno que Dios creó, ¿no es cierto? Obviamente, hermanos, el creyente lo va a disfrutar de manera total.
El creyente va a disfrutar su matrimonio de manera perfecta porque el creyente se alinea, ¿no es cierto?, a la voluntad de Dios. Pero dentro de la gracia común, el inconverso, el que no cree, de igual forma puede disfrutar de su matrimonio. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Es bueno. Salud. Entonces vean, regresando a Proverbios 18:22. Regresando ahí a Proverbios 18:22, dice: el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Vean, aquí podemos ver que la esposa es una expresión de la bondad de Dios para su esposo. ¿No es cierto? Es una expresión de la bondad de Dios hacia el hombre, hacia el esposo. Porque dice aquí que el que haya esposa, halla el bien. ¿No es cierto? Y esto, hermanos, tiene que llevar al esposo a reconocer que su esposa es un regalo de Dios. Y esto lo debe de recordar aún más cuando tienen esas luchas. Esto lo deben de recordar aún más cuando tienen cosas conflictivas con su esposa, porque esta es la realidad y este es un llamado para los esposos, en recordarla que tu esposo no mereces a tu esposa. Porque la realidad es que no hay justo ni aun uno, dice las Escrituras, ¿no es cierto? La realidad es que todos luchamos con pecado, ¿no es cierto? Y el pecado ha afectado todo nuestro ser. Y entonces, como somos seres pecadores, dice las Escrituras que la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Y entonces, tu esposo, como pecas, lo único que mereces es la muerte. No mereces el favor de Dios, no mereces la bondad de Dios. Pero aún así Dios te ha regalado un regalo, que es tu esposa. Porque tu esposa simplemente es la expresión de bondad de parte de Dios. Que tú no lo merecías, pero Dios te lo dio. Y entonces los esposos, cuando luchan con la impaciencia de la esposa, tienen que recordar esto. Cuando el esposo ve a su esposa y quiere explotar porque las cosas no salen bien y están tensas, los esposos tienen que recordar esto y decir: Señor, yo no lo merezco, yo no la merezco porque soy un pecador y lo único que merezco es el infierno, pero gracias porque tú me diste a mi esposa. ¿No es cierto? Porque ella es la expresión de la bondad de Dios para ellos. Porque recuerda, ese es el rol de la mujer, ser una ayuda idónea. Y como esa ayuda, entonces el esposo va a ser beneficiado y es una bendición para el esposo. Y entonces podemos decir que no importa cuán pecadora sea tu esposa, al final tú no la mereces, pero Dios te la ha regalado como una expresión de bondad, ¿no es cierto? Porque eso es lo que está diciendo el versículo, ¿no? Ahora, no se me ha olvidado, hermanos, que es un estudio para la esposa. Solamente estoy haciendo un paréntesis para el esposo, ¿no es cierto? Pero ¿Cómo debe de tomar al esposo? claro, claro. Pero ahora vean, hermanas, esto no es para que tampoco tú le digas a tu esposo: mira, ya me tienes que valorar aún más, porque yo soy la bondad que Dios te ha dado, ¿no es cierto? Y ahora tú me tienes que valorar como lo más grande. Hermanos, hay una realidad, hermanas, no podemos negar que las esposas son una expresión de la bondad de Dios. Pero esto para ti como mujer y como esposa implica una responsabilidad muy grande. Implica una responsabilidad muy seria. Porque para que tú puedas cumplir con este propósito de ser una bendición para tu marido, entonces tú tienes que ser una verdadera cristiana. ¿No es cierto? Tú tienes que ser una cristiana obediente. Porque, hermanas, si tú vives en desobediencia a Dios, entonces tú vas a ser un dolor de cabeza para tu marido. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que veas, hermanas, que esto es serio. Esto es serio. Y una implicación de esto, hermano,
nos lleva a pensar realmente en la soberanía de Dios. Y lo voy a explicar por qué. Porque el marido que tú tienes es porque Dios lo escogió para ti. En su soberanía, Dios lo escogió para ti. Él decidió dártelo. Y no se vale pensar, pues mejor Dios me hubieras dado a tal fulanito, ¿no es cierto? Y no se vale pensar tampoco, o si mi marido fuera como el marido de tal mujer, no. Porque la realidad es que no importa cuál sea el marido, todos son pecadores. Tanto el de allá como el de acá, ¿no es cierto? Nadie es perfecto. Pero la realidad, hermanos, es que Dios en su soberanía, Él decidió que tú tuvieras ese esposo. Porque vean lo que dice ahí, Proverbios 18:22. Nota esto, dice el texto, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Nota la palabra que dice, ¿el que qué? El que haya. El que haya. No dice la que haya. Dice él. Se está refiriendo al esposo. El esposo es el que haya. Implícitamente esto nos vuelve a llevar al liderazgo del hombre. ¿Recuerdan? El hombre es el líder, ¿no es cierto? Porque él es el que la busca. Como ya la estudiamos, hermanos, la semana pasada, el rol del hombre es ser líder. Y comentamos esto, hermanas, porque aquí vemos la función de la mujer. Aquí vemos la función de la esposa. El hombre es el líder, ¿no es cierto? Sí. Y entonces la mujer, que es la ayuda idónea, se le ha dado a ese líder. Porque él es el que haya. Y entonces Dios le da a esa mujer al hombre como ayuda idónea para que el esposo cumpla el propósito que Dios le ha dado. Y lo volvemos a repetir, hermanas. Esto no quiere decir que el hombre es superior a la mujer y entonces la mujer tiene que ser sometida como si fuera una esclava o propiedad del hombre. No, para nada está enseñando esto la Escritura. Simplemente, hermanas, tanto el hombre como la mujer tienen roles distintos, ¿no es cierto? Y el rol de la mujer es ser que ayuda de su marido. El marido no es tu competencia. El marido no es tu rival. Simplemente tú eres un complemento para tu marido y los dos se ayudan. Porque simplemente aquí está diciendo el que haya, o sea, el líder, el marido, el que haya esposa, haya el bien. O sea, el esposo haya el bien. Porque Dios le dio una ayuda idónea. Esa es la idea. ¿Se dan cuenta? Esto, hermanos, simplemente si pones atención, es un reflejo de lo que pasó con Adán y Eva, ¿no es cierto? Adán estaba solo. Necesitaba una ayuda idónea. Dios se la dio y cuando se la dio, él halló el bien porque ya fue bendecido, ¿no es cierto? Por eso, tú como mujer cristiana que glorifica a Dios, debes entender que sí, tú eres una expresión de bondad de parte de Dios para tu marido. Eso sí, sí lo eres. Pero también esto implica que tú lo tienes que apoyar, que tú lo tienes que servir para que él cumpla el propósito que Dios le dio como cabeza del hogar. Porque, hermanos, el esposo es el líder. Él es la cabeza. Él es el que guía a su familia. ¿Y tu esposa quién eres? Su asistente, su ayuda, su apoyo. Eso es lo que es la casada. ¿No es cierto? Recuerda, hermana, tú eres la ayuda de tu marido. Y sí debes de reflejar la bondad de Dios para con él, para que él sea una bendición para toda la familia como líder de su casa. Entonces, hermanas, estamos viendo aquí que por un lado tu marido te debe de valorar, ¿no es cierto? Porque tú eres una bendición para él. Pero por otro lado, tú como esposa
tienes una gran responsabilidad, porque tu propósito en el matrimonio es ser el apoyo del esposo, el apoyo del marido, a tal grado que cuando tu marido estés orando, tú digas: gracias Dios por la mujer que me has dado. Ella es una bendición para mí, porque ella me apoya, ella me asiste como mi ayuda idónea. ¿No es cierto? Esto es lo que deben de orar los esposos, porque las esposas reflejan correctamente su función. Tu esposa debes de ser una bendición para tu marido. Y esa responsabilidad que tienes es una responsabilidad grande que Dios te ha dado, ¿no es cierto? Ahora, entendiendo esto nos lleva a otro punto, que lo encontramos en Proverbios 12:4. Vean lo que dice Proverbios 12, versículo 4. Proverbios 12, versículo 4. Escucha lo que dice. Proverbios 12, versículo 4 dice: la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Nota, aquí está hablando de una mujer virtuosa, ¿no es cierto? ¿Cómo es una mujer virtuosa, hermanas? ¿Cómo es una mujer virtuosa? Una mujer virtuosa, en pocas palabras, les voy a decir cómo es. Una mujer virtuosa, en pocas palabras, es una mujer creyente y obediente a Dios. Esa es una mujer virtuosa. Una mujer creyente y obediente a Dios. Entonces, podemos decir, hermanos, que la mujer virtuosa siempre va a vivir en sumisión a la palabra de Dios, porque ella es creyente, ¿no es cierto? Entonces, nota, este tipo de mujer que es virtuosa, que es obediente a Dios, mira cómo dice el texto que es. Dice el texto que ella es, ¿cómo? Dice, la mujer virtuosa es corona de su marido. Ve cómo Dios compara a la mujer obediente a Dios como una corona, ¿no es cierto? Como una corona para su marido. ¿Qué pasa cuando un hombre se pone una corona? Se ve respetable, ¿no es cierto? Se ve digno, se ve bien porque trae una corona. Bueno, esa es la idea. La mujer creyente y obediente a Dios hará que su marido se vea bien, hará que su marido se vea respetable, digno. ¿Se dan cuenta? Porque ella es la ayuda de él, ¿no es cierto? Y una implicación seria, hermanos, en este punto es que su marido, pues, le gusta estar con ella, ¿no es cierto? Porque, hermanos, ¿a quién le molestaría tener una corona? Pues a nadie, ¿no es cierto? Porque la corona te da un estatus de respeto, de dignidad, ¿no es cierto? Entonces, y aparte, si nos vamos al contexto histórico de este texto, pues la corona simbolizaba ¿qué? Autoridad, ¿no es cierto? Poder, autoridad. Entonces, realmente esto implica que tu marido le gusta estar contigo. Pero ahora, si vemos el lado contrario, hermanos, es que aquí podemos ver, como dice el texto al final del versículo, vean, dice, mas la mala como carcoma en sus huesos. Dice la frase la mala. Esta frase de la mala, hermanos, se traduce como la que avergüenza. La que avergüenza a su marido es la que no es obediente a Dios. La que no es obediente a Dios es la que avergüenza a su marido. ¿Por qué? Porque ella no es virtuosa. Entonces, nota, hermanas, si tu esposa no eres obediente a Dios, entonces tú eres una vergüenza para tu marido. Eso es lo que está diciendo el texto. Pero si tú eres una mujer creyente y obediente a Dios, entonces tú harás que tu marido se vea bien.
Tú harás que tu marido se vea respetable porque tú adornas a tu marido. Esa es la idea que está viendo aquí el texto, ¿no es cierto? Pero hermanas, esposas, si tú eres desobediente a Dios, entonces tú lo vas a avergonzar. Y no solo lo vas a avergonzar, sino que dice el texto, mas la mala como carcoma en sus huesos. Esta palabra de carcoma se puede traducir como pudrición. ¿Ok? O sea, tú pudres sus huesos. Son palabras fuertes, hermanos. Pero aquí Dios está diciendo que la mujer casada desobediente a Dios trae vergüenza a su marido, pero aparte le causa un dolor interno, un profundo dolor a su marido. Esa es la idea. Como si se pudrieran los huesos, ¿no es cierto? Ustedes saben qué pasa cuando sale una carie en el diente. Lentamente esta carie va pudriendo el diente, ¿no es cierto? Va pudriendo el hueso. Claro, bueno, esa es la idea. Esta es la idea. Así es la esposa que no obedece a Dios. Pudre la vida de su marido con un dolor interno. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta ahora por qué las esposas tienen un rol importante dentro de su matrimonio? Pero nota, hermana, que por un lado, Dios te da una influencia grande en la vida de tu marido, ¿no es cierto? Porque tú puedes ser una bendición para él de parte de Dios. Pero por el otro lado también, hermana, tú tienes el potencial, escucha, de ser una maldición para tu marido. Esa es la realidad. Y esto te debe de motivar, mujer, hermana, esposa, a que tú seas una mujer virtuosa, una mujer que obedezca a Dios, una mujer que viva para la gloria de Dios, para que tú seas una bendición para tu marido. Y no solo para tu marido, sino también para tus hijos. Porque tú sabes, esposa, tú sabes que tú puedes bendecir o tú puedes destruir a tu familia. Porque vean lo que dice Proverbios 14:1. Proverbios 14, versículo 1. Proverbios 14:1, vean lo que dice. Dice así la palabra de Dios. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Nota, la mujer sabia es la creyente, es la obediente a Dios. Por el contrario, la necia es la mujer pues, que rechaza a Dios, que quiere vivir en su pecado. Esa es la mujer necia. Pero ahora nota, aquí se está hablando de una casa, ¿no es cierto? ¿Qué es la casa? La casa, hermanos, no se refiere a la construcción. Se refiere al lugar, a la familia. Esa es la casa, ¿ok? Entonces, vean, hermanos, vemos aquí que la mujer sabia edifica su casa, ¿no es cierto? O sea, la mujer creyente, la mujer que obedece a Dios, contribuye a cuidar a su casa, a beneficiar a su casa, a beneficiar a su familia y a su hogar, ¿no es cierto? Por el lado contrario, dice el versículo, mas la necia con sus manos, ¿qué? La derriba. O sea, esta mujer desobediente a Dios será la destructora de su casa. Porque aquí dice que con sus manos derriba. ¿No es cierto? O sea, vean cómo aquí Dios está apuntando a la responsabilidad de la mujer. Porque ella la derriba con sus manos. Y entonces, tú no puedes echarle la culpa a alguien más. Si tú pecas, es porque así tú quisiste. Y no se vale decir, yo soy así porque mi marido es así. No, dice Dios, no. Delante de Dios tú no puedes justificar tu pecado con el pecado de tu marido. No puedes hacer eso. Porque vean, dice Romanos 12:21, vean lo que dice.
Romanos 12:21, vean lo que dice. Romanos capítulo 12, versículo 21. Dice así la palabra de Dios. Romanos 12:21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea, hermanas, si tu esposo peca, ya queda entre él y Dios. ¿No es cierto? Sí. Pero tú tienes la responsabilidad de ser obediente a Dios en todas las situaciones. Como dice el texto, tú no puedes pagar el mal por mal. Porque mi esposo lo hizo, entonces yo también puedo hacerlo. No puedes hacer eso. Dice el texto, mejor vence con el bien el mal. ¿Te das cuenta? Entonces, hermanas, esto no solo aplica para las esposas, por supuesto, esto aplica para todos, ¿no es cierto? El que peca, peca porque así mismo lo decidió, ¿no es cierto? Y tu esposa, cuando pecas, entonces dice ahí el proverbio que estamos estudiando, Proverbios 14:1, dice que cuando tú pecas, con tus manos destruyes, derribas tu hogar, tu familia. Son palabras fuertes, ¿no es cierto? Sí. Pero vean, esta es la responsabilidad que tiene la esposa delante de su familia. Si ella peca, ella destruye a su familia. Pero también, hermanos, podemos ver en este proverbio que la esfera primordial para la esposa es su hogar, ¿no es cierto? Es su casa, es su familia. Porque aquí en Proverbios 14:1 no dice que la mujer sabia edifica su cuerpo. ¿O dice eso? No. Tampoco dice que la mujer sabia edifica su carrera o edifica su trabajo, edifica su empresa, edifica sus sueños. No dice eso. Lo que ella edifica, ¿qué es? Su casa, su hogar. Ella debe de cuidar, o sea, de su marido y de sus hijos. Este es el orden cotidiano doméstico que enseña la Biblia, porque la Biblia siempre enseña que el rol de la mujer es esto, ser ayuda idónea para su marido, pero dentro del contexto de su hogar, de su casa. Y eso es lo que vemos, lo vuelvo a repetir, en Génesis 2:18. Dios creó a Eva para que ella fuera la ayuda idónea de Adán, ¿no es cierto? Y entonces, tu esposa debes de expresar esta ayuda al cuidar de tu casa, ¿ok? Al cuidar de tu marido y de tus hijos, al someterte a tu marido para así apoyar su liderazgo. Este es tu rol como esposa. Este es el rol de las esposas. Vean lo que dice Tito. Tito, capítulo 2, versículo 3. Tito, capítulo 2, versículo 3. Tito, capítulo 2, versículo 3, ¿ya lo tenemos? Vean lo que dice Tito. Dice así la palabra de Dios, escucha. Las ancianas, o sea, las mujeres de mayor edad, ¿ok? Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y escucha versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes, vean, a amar a su marido y a sus hijos. Ahí está, ¿no es cierto? Aquí está el rol de la esposa, a amar a tu marido y a amar a tus hijos, ¿no es cierto? Y entonces tu esposa, ¿cómo muestras este amor? Edificando tu casa. Edificando tu casa.
Misma idea, ¿no es cierto?, que vimos en Proverbios. Vean también Primera de Timoteo 5:14. Primera de Timoteo 5:14. Atrás está Timoteo, atrás de Tito, pero vayan a la primer carta, Primera de Timoteo 5:14. Primera de Timoteo 5:14. Vean lo que dice. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Y vean cuál es el rol de la casada. Críen hijos y gobiernen su casa. Ahí está el rol para las casadas. Criar a sus hijos y gobernar a su casa. Es lo mismo, hermanos, que estamos estudiando en Proverbios 14. Tú tienes que edificar tu casa. No tu trabajo, no tus deseos personales, sino tu casa. Y vean, dice, el texto continúa diciendo que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Ya lo vimos, ¿no es cierto? La mujer mala que no obedece a Dios trae maldición a su casa. Esa es la idea. ¿Se dan cuenta? Ahora, quiero decirles algo a las mujeres esposas, a las hermanas esposas. ¿Ustedes sabían que la única parte donde Dios habla sobre el trabajo de una mujer se encuentra en Proverbios 31? Solo en Proverbios 31 se encuentra a una mujer trabajando. Y ese proverbio se le conoce como el proverbio de la mujer virtuosa. Ajá, todo el Proverbios 31. Ya después tú lo lees en tu casa completo. Y ahí te vas a dar cuenta que se habla de la mujer virtuosa que sí trabaja, que tiene un trabajo, pero al final ese trabajo también está en torno a su casa, en torno a su familia, en torno a su marido. O sea, por un lado, sí tienen un trabajo, pero ella jamás descuida a su familia. Ella jamás descuida a su casa. Por ejemplo, vean, acompáñame a Proverbios 31 para que veas. Proverbios 31, vean lo que dice. Dice, vean, versículo 15, vean cómo es esta mujer virtuosa. Proverbios 31, 15 dice que esta mujer se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. O sea, aunque ella tiene un trabajo, ella no descuida a su familia. Ella cumple con sus responsabilidades dentro de su casa. Y vean, versículo 21. Versículo 21 dice, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. O sea, esta mujer ve las necesidades de su familia y como constructora de su hogar atiende esas necesidades, ¿no es cierto? Esta es la idea. Versículo 23, vean, más abajo, versículo 23. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Nota, aquí el marido no es que se siente a echar el chisme, ¿eh? No quiere dar eso. Aquí en el contexto histórico, hermanos, es que el marido tiene trabajo y él puede dedicarse a su trabajo y ser bendecido por Dios en ese trabajo gracias a que la esposa cuida la casa. ¿Ok? Porque tú estás siendo una ayuda idónea para tu marido. Esa es la idea de este versículo. ¿Ok? Entonces, hermanas, si tú no te sometes a este diseño, Dios será deshonrado y entonces te enfrentarás al sufrimiento. Al sufrimiento. Sabemos que el marido es el proveedor, ¿no es cierto? Sabemos que el marido es el protector, es el líder en el matrimonio. Y la mujer, la esposa, es la ayuda a su marido para que ese marido cumpla la función que Dios le ha dado como líder, como cabeza. Así de simple, hermanos. No hay que darle tantas vueltas para justificar cuál es el rol de la mujer o del hombre. Es muy sencillo de entenderlo, ¿no es cierto? Porque, hermanos, el ministerio primordial de la esposa es ayudar y apoyar a su esposo.
hacer lo necesario para que su marido sea el proveedor, el protector y el líder de ella y de su casa. Pero hermanas, ¿cómo la esposa cumple con esta función de ayuda idónea? ¿Cómo lo va a hacer ella? Dice el texto, cuidando de su casa. ¿No es cierto? Así tú vas a cumplir tu función como ayuda idónea, cuidando de tu casa, viendo por ella, criando a tus hijos. Obviamente, hermanos, esposos, ya lo vimos la semana pasada, el esposo debe de ejercer su autoridad, sí, pero con amor, ¿no es cierto? Pensando primero en las necesidades de su esposa y de sus hijos, ¿no es cierto? Pero la esposa, atrás de esto, tiene que ser su ayuda, tiene que ser su ayuda. Pero hermanas, ¿sabes? Cuando el esposo no es el líder, cuando el esposo no es el protector, cuando el esposo no es el proveedor, y cuando tampoco la esposa es ayuda idónea, entonces Dios es deshonrado. Y el marido y la mujer y los hijos van a sufrir. Porque donde hay pecado, hay sufrimiento. Y es algo inevitable. No se puede evitar. Porque recuerden, el pecado trae sufrimiento. Si tú en tu matrimonio no cumples con esto, Dios es deshonrado. Y seguramente vas a sufrir o ya estás sufriendo de un grado o de otro grado. Porque estás violando el diseño de Dios. Estás violando lo que Dios quiere tanto para el esposo como para la esposa. Y lo vuelvo a repetir, el matrimonio se ve afectado porque el pecado trae sufrimiento. Es una realidad que no podemos negar, ¿no es cierto? Ahora, quiero hacer una pregunta, hermanas. ¿Las esposas pueden trabajar? ¿Las esposas pueden tener un trabajo? La respuesta es que sí, sí pueden, pero siempre y cuando ellas sean obedientes a estos mandatos que Dios ha establecido, ¿no es cierto? Y se entiende, obviamente, y aquí voy a meterme a un tema quizás de los hijos, porque también se entiende la edad que tengan tus hijos para que tú tomes la decisión de trabajar o no, de no trabajar, porque tú tienes que ver por las necesidades de los hijos, ¿no es cierto? Tienes también que considerarlos a ellos, pero tú, esposa, tú sí puedes trabajar fuera del hogar, fuera de la casa. Sí puedes tener también un ministerio para servir a Dios, pero ten en mente esto, siempre y cuando no dejes de ser la ayuda idónea para tu marido, siempre y cuando tú obedezcas a Dios en esta área que te corresponde, siempre y cuando tú cuides a tu casa, a tu marido, a tus hijos, porque ellos son tu prioridad como ayuda idónea, como esposa. ¿No es cierto? Ahora, hermanas, yo solamente quiero que reflexiones, en esto. Porque alguien se puede preguntar, y quiero preguntarles también a ustedes, y en esto quiero que reflexionen. ¿Tú podrás ser ayuda idónea para tu marido si trabajas de 8 a 10 horas fuera de tu casa? O sea, trabajando de tiempo completo, hermanas, podrás tener la energía, la mente, estar concentrada en decir, no puedo esperar a mi marido, tengo que hacer de comer, tengo que limpiar la casa, tengo que cuidar a mi familia, tengo que lavar la ropa, me voy a arreglar para que mi esposo me vea, ya que yo soy una expresión de bondad de Dios para él. Hermanas, ¿realmente tú crees que trabajando de tiempo completo puedes hacer esto? ¿Puedes vivir con un trabajo de 12 horas diarias y al mismo tiempo ser responsable de tu hogar como Dios te lo ha mandado? Hay que ser honestos, ¿no es cierto, hermanas? A veces se complica, y se complica aún más para las hermanas que tienen hijos pequeños, ¿no es cierto? Se complica aún más.
Y lo vuelvo a repetir, yo estoy diciendo esto, hermanas, para que ustedes reflexionen, ¿no es cierto? ¿Sí? Pues si trabajan en ese horario, les cuidan tanto a uno como a los hijos. Claro, claro. Y es lo más importante. Sí, sí. Porque fíjense, hay que pensar también en esto y lo vuelvo a repetir, porque quizás las esposas, las hermanas que tienen hijos pequeños, pues tienen una responsabilidad más grande, quizá, ¿no es cierto? Y ellas también tienen que pensar en que, pues, ¿qué tal si le sale, no sé, un granito a tu hijo? O en la escuela se contagió de piojos, ¿no es cierto? O se cayó y se raspó. O sea, tú trabajando 12 horas, ¿vas a tener las fuerzas para atender estas necesidades? Porque muchas se escudan y muchos dicen, es que mi mamá me la cuida, ¿no? O lo dejo en la guardería. ¿Tú crees que la guardería tendrá el mismo cuidado para con tus hijos? O sea, hermanas, hay que ser honestos con nosotros mismos, ¿no es cierto? Y delante de Dios. Hay que reflexionar en esto. Porque otras más pueden decir, es que a mi marido no le alcanza el dinero y tengo que trabajar. A ver, hay que analizar algo aquí, ¿no es cierto? Hay que analizar si realmente sí no les alcanza. Porque, hermanas, puede a lo mejor que sí te alcance para vivir con lo necesario, pero tú quieres un poco más. Pero Dios cumple en darte lo necesario. Y si tú quieres un poco más, entonces probablemente puede que sea avaricia, ¿no es cierto? Porque vean lo que dice Hebreos 13:5. Porque muchas veces la avaricia llega, hermanos, cuando queremos más de lo que Dios nos da. Y vean lo que dice Hebreos 13, versículo 5. Hebreos 13, versículo 5. Dice así, escucha, sean vuestras costumbres sin qué, sin avaricia. Y escucha esto, contentos con lo que tienes ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Ahí está. ¿No es cierto? Hermana casada, tú puedes decir esto confiadamente, el Señor es mi ayudador, nada me faltará. ¿No es cierto? Porque esta es la realidad. A muchas veces dice la esposa, yo me meto a trabajar porque a mi marido no le alcanza, pero a lo mejor esas no son las razones verdaderas. Es porque tú quieres más de lo que ya tienes y no estás confiando en el Señor. O quizá quiere trabajar la esposa porque no tiene lo necesario para vivir. No sabe administrar y a lo mejor ella dice, es que no tengo yo lo necesario para vivir. Pero a veces definimos ese concepto de lo necesario para vivir conforme a nuestra manera de pensar y no conforme a la Biblia. Porque, hermano y hermana, ¿quieres saber qué es lo necesario para vivir? Ve lo que dice 1 Timoteo 6:7. Ahí te dice qué es lo necesario para vivir. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 7. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 7. 6:7. Vean lo que dice 1 Timoteo 6, versículo 7. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Versículo 8, escucha, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. O sea, tú necesitas un sustento, o sea, una comida, y también necesitas un abrigo, o sea, una casa y ropa para poder vivir. Estas son tus necesidades básicas como ser humano, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? A veces queremos más y más y más y pensamos de manera pecaminosa. Y entonces por eso dicen, es que no tengo lo necesario para vivir y entonces me voy a meter a trabajar. Cuando sí tienen que comer, cuando sí tienen dónde vivir, cuando sí tienen que vestir. Pero a veces la avaricia nos lleva a pensar este tipo de cosas, ¿no es cierto?
O quizá tú como esposa quieres trabajar pues simplemente por orgullo. Por orgullo simplemente quieres trabajar porque estás tú dando en la casa todo, pero nadie reconoce tu esfuerzo como a ti te gustaría. Pero si tú trabajas afuera de tu casa, pues entonces tú te vas a sentir bien, porque ahí sí te reconocen, porque ahí sí te van a decir que tú trabajas bien. Y entonces tú vas a recibir una quincena, tú vas a recibir tus prestaciones de ley, ¿no es cierto? Tú vas a recibir tus aguinaldos. Y entonces el jefe te dice o la jefa, queremos promoverte porque tú haces las cosas bien. Y entonces eso te hace sentir mejor, ¿no es cierto? Pero, hermana, tu trabajo no es para que tú te sientas bien. Tu trabajo es para que tú glorifiques a Dios, ¿no es cierto? Porque ¿qué gloria buscas? ¿La tuya o la de Dios? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos, ¿no es cierto? ¿Recuerdan las palabras de Pablo? Si coméis o bebéis o hacer cualquier cosa, todo hazlo para la gloria de Dios, ¿no es cierto? Entonces, hermanas, esposas, tienen que examinar su corazón, porque a veces el orgullo entra y a veces decimos, quiero trabajar para ganar dinero y así hacer lo que yo quiera, para que mi marido no me refrene y no me cuestione en lo que gasto. Y muchas mujeres piensan así, ¿no es cierto? Esta forma de pensar no muestra una actitud de ayuda idónea, no muestra una actitud de una mujer obediente a Dios, sino de una mujer que quiere hacer lo que ella quiere, ¿no es cierto? O quizás también una esposa quiere trabajar pues porque no le importa su casa. No le importa su casa. Alguien puede decir, oye, pero ¿cómo que no me importa mi casa si para eso trabajo? No, no te importa, porque tú no quieres trapear, no quieres lavar, no quieres cocinar, no quieres barrer, no quieres limpiar los muebles, no quieres atender a tu esposo y a tus hijos. Y mejor me voy a trabajar porque me da flojera estar en mi casa y trabajar en mi casa. Esa es la realidad. También muchas mujeres piensan de esta manera. Pero hermanas, yo solamente estoy dando ejemplos con la intención de que tú reconozcas y que te examines a ti mismo, para que tú veas cuáles son las verdaderas intenciones de tu corazón al querer trabajar. Porque hoy vivimos en una sociedad donde las mujeres trabajan, ¿no es cierto? Y entonces tú tienes que examinar en tu corazón cuáles son tus verdaderas intenciones. Porque muchas mujeres dicen, yo tengo doctorados y no quiero estar ahí lavando trastes. O no voy a desperdiciar mi carrera en estar lavando retretes, yo mejor me voy a trabajar. Hermana, no se trata de desperdiciar o no desperdiciar tu carrera. ¿Se trata de qué? De honrar a Dios. ¿No es cierto? Se trata de glorificar a Dios, porque eso es lo más importante para nosotros como creyentes. Pero si somos honestos y honestas, pues por desgracia muchas veces cedemos a la presión de este mundo, ¿no es cierto? Y nuestros deseos pecaminosos salen. Y otras mujeres más quieren trabajar pues por incredulidad. Ellas quieren trabajar por incredulidad, porque ellas no le creen a Dios que Dios va a proveer sus necesidades. Pero ¿recuerdan qué dice Dios? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Pero a veces hay incredulidad en el corazón de las esposas y pecan al descuidar a su marido y al descuidar a sus hijos al irse a trabajar. ¿No es cierto? Y ahí es cuando te sales de la bendición de Dios. Fíjense algo, hermanas. Hay una realidad que a lo mejor muchos no ven, pero es verdad, es verdad. El marido o tu marido quizás estuviera ganando más dinero si él se concentrara al 100% en su trabajo.
pero a veces él no puede concentrarse. ¿Por qué? Porque él está pensando en la ropa, en la comida, en atender a los hijos, ¿no es cierto? Y él está pensando en otras cosas, porque su esposa está trabajando más de 10 horas y no está concentrado en su deber como líder de su casa, ¿no es cierto? Pero ¿sabes algo, hermana? Si tú haces todo lo que Dios te manda, pero a lo mejor Dios en su soberanía no provee a tu marido, al final tú tienes que seguir siendo obediente a Dios, ¿no es cierto? Porque eso muestra cuál es tu mayor prioridad. No las cosas de este mundo, sino estar bien con Dios, glorificar a Dios. Y a lo mejor, sí, no vas a disfrutar de muchas cosas materiales, pero sí vas a disfrutar ¿de qué? De un gozo y de una paz verdadera por ser obediente a Dios. ¿No es cierto? Y aparte, hermanas, de esta manera tú vas a ser un ejemplo para tus hijos. Porque vean, regresando a Proverbios 14:1, y les pido que me den unos minutitos más, ya voy a acabar. Regresando a Proverbios 14:1, dice ahí que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. O sea, hermanos, aquí también podemos ver que una esposa tiene una influencia muy grande en su casa, ¿no es cierto? Porque ella es la que edifica su casa, pero también ella es la que la destruye. O sea, la influencia de la mujer, de la esposa en su casa es muy grande. Es muy grande. Porque vean lo que dice 1 Timoteo 2:15. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice así: pero se salvará, o sea, la mujer se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. O sea, este texto, hermanos, lo que quiere decir es que el legado más grande que puede dar una mujer es guiar a sus hijos a Cristo. Ese es el legado más grande que una mujer puede hacer. Ella debe de evangelizar a sus hijos. Ella debe de enseñarle la palabra de Dios a sus hijos. Y otra vez, si te vas a trabajar, jamás vas a poder hacer esto, porque pues la guardería no lo hace. Esa es la realidad, ¿no es cierto? Y entonces a veces tú llegas cansada y tampoco vas a poder hacerlo. Y quizás una mujer diga, pero mi mamá o mi suegra que son cristianas, ellas pueden enseñarles porque me ayudan a cuidarlos. Hermana, recuerda lo que dice Efesios 6. Efesios 6 manda a los padres a criar a sus hijos, no a los abuelos, sino a los padres. ¿Sí te pueden ayudar? Claro que sí, pero la responsabilidad de criar a los hijos son de los padres, o sea, de ti y de tu esposo, no de los abuelos, no de los maestros bíblicos, inclusive no de los pastores. Es una responsabilidad única de los padres. Y entonces, si tu hijo está mal en algo, es por tu culpa, porque tú no los estás criando en la palabra de Dios. Y si a tu hijo le falta disciplina, es por tu culpa, tanto padre como madre, porque no los disciplinan en el Señor, no los guían en el Señor. Pero nota cómo realmente la mamá tiene la mayor influencia en sus hijos. Y esto es un privilegio, ¿no es cierto? Y nadie te tiene que quitar ese lugar que te corresponde como madre. Solo tú lo tienes y tú lo debes de ejercer para obedecer a Dios. ¿Te das cuenta? Hermana, solamente hay que ser honestos con Dios para ser bendecidos con Dios. No hay que pensar que estamos aquí, hermanos, y lo digo, hermanas, a lo mejor me estoy viendo un poco duro con las hermanas, pero no piensen que esto es como una cacería de brujas queriendo tirarle a las hermanas casadas.
y a las hermanas que trabajan. No, hermanas, esa no es la intención. Yo sé y sabemos que es un tema delicado, ¿no es cierto? Es delicado, pero nuestro deseo es que ustedes vean la palabra de Dios. Vean lo que dice Dios para que se sometan a ella, para que glorifiques a Dios y así tú puedas disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para tu vida y para la vida de tu familia al máximo, por obedecerle. Eso es lo que queremos, por eso estamos enseñando de esta manera. ¿Ok? Y vean otro pasaje, hermanos, y ya vamos a ir acabando. Otro pasaje, Proverbios 19:13, porque esto también nos enseña algo muy importante acerca de las esposas. Proverbios 19, versículo 13. Proverbios 19, versículo 13, vean lo que dice. Proverbios 19, versículo 13 dice: dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Vamos a ver esta segunda frase: y gotera continua las contiendas de la mujer. Note esta palabra gotera. Esta palabra de gotera se refiere a eso, ¿no? Imagínense un techo que está goteando agua constantemente, ¿no es cierto? O sea, tú cuando ves una gotera en el techo, cuando ves que se está metiendo el agua, ¿no? En un punto u otro llega a molestar, ¿no es cierto? Porque a lo mejor estás ahí acostada o acostado y de repente escuchas, pa, 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 te quita el sueño, ¿no es cierto? Y te molestas y dices, caramba, ¿dónde está? ¿No es cierto? Sí. Bueno, esa es la idea. Esa es la idea. La esposa que discute continuamente con su marido es como una gotera que molesta, ¿no es cierto? O sea, la esposa que siempre está repitiendo el mismo problema hasta 10 veces y está duro y duro y duro y duro, ahí está como las goteras. Y hermanas, probablemente esto pasa porque ese quizá es el pecado más grande que una mujer puede tener. La contienda con su marido, ¿no? La contienda es el enojo, el reclamo. Sí, que está ahí, que la mujer quiere algo y está duro y duro y siempre pelear con el marido, ¿no es cierto? Y enfrente de los hijos también pasa. Y esto apela al orgullo de la mujer, ¿no es cierto? Yo quiero hacer esto y se va a hacer esto. Y entonces está ahí, pum, pum, como gotera, pa, 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 ¿no es cierto? Entonces, una esposa es contenciosa porque tiene una actitud de orgullo. Ella quiere hacer lo que quiere. Y si no es así, va a haber problemas. Va a haber problemas, ¿no es cierto? Obviamente, hermanas, esta es una actitud que va a traer sufrimiento a tu esposo. Porque es lo mismo que vimos en Proverbios 14, ¿no es cierto? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia, ¿no? Con sus manos la destruye, con sus manos la derriba. Esta es la misma idea. Ahora, tu esposa, ¿tú quieres destruir tu casa? Si tú la quieres destruir, entonces tienes que ser orgullosa. Tienes que buscar hacer lo que tú quieres, como tú quieres, cuando tú quieres. ¿No es cierto? Y si tú haces eso, entonces tú vas a destruir tu casa, discutiendo con tu marido, peleando a cada rato. Pero hermanos, es una realidad. Tú no solamente vas a ser un mal ejemplo para tu marido, sino también serás un mal ejemplo para tus hijos. De cómo tú no te sujetas a la autoridad del Padre. Ese es el mayor ejemplo que das. Tus hijos van a ser igual que tú. Mira, mi mamá no respeta la cabeza, yo tampoco. Porque recuerden, la mamá es la mayor influencia para los hijos. Y entonces tú les vas a enseñar eso a tus hijos. Y si tienes hijas, ¿qué les vas a enseñar a tus hijas? A ponerse duras, a no ceder y a manipular a sus maridos. Eso es lo que le vas a enseñar a tus hijas. Porque esto mismo pasó con Sansón y Dalila. ¿Recuerdan esa historia de Sansón y Dalila? Ella quería saber de dónde venía su fuerza, ¿no es cierto? Y ella estaba como gotera, dice y dice y dice y dice, y molestando a Sansón, ¿no es cierto?
Pero la Biblia dice que Dalila fue tan insistente que atormentó su alma. Y entonces Sansón cayó, porque atormentó su alma. ¿Sí? Y entonces, hermana, yo espero que tú no quieras ser como una Dalila que atormenta el alma de su marido, porque eso deshonra a Dios y destruye a tu marido. ¿No es cierto? Porque eres contenciosa, orgullosa, peleonera y estás como una gotera, como dice el proverbio. Y aparte, hermana, si los hijos son desobedientes a los padres, es por una razón. Ustedes saben que cuando los hijos traen estas actitudes de desobediencia a los padres, en la consejería bíblica, ustedes saben que una de las áreas que se analiza es la sumisión a la esposa, de la esposa al esposo, porque es posible, hermanos, que la esposa sea una rebelde sin causa, y por eso los hijos son así, de rebeldes, porque están siguiendo el patrón de su mamá, el ejemplo de su mamá. Porque vean, dice Proverbios 27:15, misma idea, misma idea. Proverbios 27:15. Vean lo que dice Proverbios 27, versículo 15. Vean, dice así. Dice la palabra de Dios, Proverbios 27:15. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer resillosa son semejantes. Versículo 16. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. O sea, vean, lo que está diciendo este proverbio es que este tipo de mujeres que son contenciosas, orgullosas, que parecen como goteras que están muele, ¿no? Dice el proverbio, son imposibles de controlar. ¿Se dan cuenta? Son imposibles de controlar. Dice el proverbio, es como si tú quisieras frenar el viento, ¿puedes hacerlo? No. Es como si quisieras agarrar aceite con tu mano, se te va a resbalar, es imposible. Y por tal motivo, entonces, esposa, no traigas sufrimiento a la vida de tu esposo discutiendo, quejándose continuamente, porque vas a ser un pésimo ejemplo para tus hijos y ellos jamás se van a sujetar a la autoridad de su padre. ¿No es cierto? Entonces, vean, hermanas, hay muchas cosas que una esposa tiene que hacer como ayuda idónea. Y ser una ayuda idónea es tener una responsabilidad muy grande delante del Señor, delante de su esposo y delante de sus hijos. Hay muchos puntos que deben de considerar, ¿no es cierto? Y por cuestiones de tiempo, hermanos, ya lo vamos a dejar aquí. También para que no digan que le estamos dando muchos bibliazos. Ya lo vamos a dejar aquí, hermanos. Sabemos que son palabras duras, pero exacto, son palabras necesarias para reflexionar en el Señor, ¿no es cierto? Porque, hermana, tu rol como mujer es ser ayuda idónea de tu marido. Y eso implica que tienes una gran responsabilidad dentro de tu casa, porque tú la tienes que edificar, porque tú tienes que ser el ejemplo para tus hijos. Y tú eres la que busca el bienestar para tu marido y para tus hijos. Y todo esto está en tus manos. De lo contrario, si pecas, vas a destruir a tu casa. ¿No es cierto? Pero una verdadera hija de Dios es la esposa que es ayuda idónea de su marido. Amén. Pues hasta aquí lo dejamos, hermanitas.